Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a romper mitos, pero no le voy a decir de qué, así que mejor quédese para que se entere. Comenzamos. Norma Angélica Ávila, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien, aquí muy contenta de tener esta charla con ustedes en su programa y bueno, espero que nos acompañen y les sea de su agrado estos mitos que vamos a romper. Vamos a romperla. Sí. Una idea que se ha dado por hecha todo el tiempo es que los humanos nos dividimos entre los tontos y los listos. Sí. Punto, gracias, y se nos acabó. Sí, hay dos. Verde negro o blanco. Es así como durante mucho tiempo muchas cosas se han manejado así. Claro. Sin ver toda la gama de grises que hay en medio. Y el tema del que vamos a hablar hoy es de la inteligencia. Sí. Antes éramos los burros y los listos. La fila de los listos y la fila de los burros. Y entonces las maestras decían, los burros siéntense adelante para que pongan más atención. Sí. Y a los listos eran los que se peleaban por las sillas de enfrente, ¿no? Ajá. Y una cosa que a mí siempre me llamó la atención, Norma Angélica, es que normalmente, con sus excepciones, debo de decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente todos esos niños, niñas que eran los de 10, los de cuadro de honor, los de la escolta, no son necesariamente los adultos exitosos. Efectivamente, ese es un mito justamente. Quiero compartir con ustedes esta gama que hemos heredado sobre mitos y prejuicios de la inteligencia, porque esto ha impactado, a mí me parece sumamente interesante, porque como lo marcas, ha impactado no solo en la escuela, sino ha impactado en la vida armoniosa del individuo, en la vida total del individuo. Y incluso hay personas que de niño les decían, es que eres muy burro, y se quedaron con esa etiqueta para toda la vida. Es algo así como la profecía cumplida. Uh-huh. Es algo así. Y violentamos la personalidad del niño. No sabemos. Fíjense que, déjenme les cuento algo. A mí me gusta mucho un autor que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, que dice que si un médico mata a un sujeto en una operación, pues le quitan su licencia de médico y tiene problemas. Uh-huh. Si un arquitecto se le viene abajo un edificio y mata personas, se le vienen problemas. Dice, pero los maestros matamos generaciones completas. Y les dan una medalla al final. Y al final de cuentas, a los 30 años recibimos una medalla, a los 40 años de servicio recibimos otra medalla, y dice que los maestros matamos. Pero la diferencia con esas dos profesiones que te marco es que dice, nuestros cadáveres no huelen y caminan. Okay. Pero ¿cuánta gente anda ahí? ¿Cuánto joven, cuánto niño, cuánto adulto traemos algún complejo, alguna impronta, exactamente emocional, que viene de esos procesos? Y hay veces que hasta de un comentario. Claro. Ya no digamos de todo el año escolar, sino de un comentario del maestro. Efectivamente, porque los maestros no tomamos conciencia de la dimensión de nuestro trabajo, uh-huh, aunado a ese estigma de la inteligencia. Porque para el maestro, el chico inteligente es el de los 10 y es el caballito, uh-huh, de batalla en los concursos escolares, es el que le presta más a los otros, les pone a hacer una plana de no sé qué, y a lo tiene en su escritorio enseñándole más. Uh-huh. Y empoderándolo frente a los demás. Y entonces, porque a mí nunca se me va a olvidar, déjame, si nos estás viendo, querida amiga, no tomes a mal. El clásico de que en la escuela
de repente el maestro tiene que hacer algo, entonces al más listo lo sube al escritorio del maestro para que eche de cabeza a los que están copiando. Para que cuide el grupo. Los que hablan, los que no están, lo que dicen. Y de pronto yo recuerdo una gran amiga que era la clásica que la subían y luego odiábamos a la pobre porque hacía su trabajo, porque además no hacía nada que no le estaban pidiendo que hiciera. Pero para nosotros, a ella le costó ser socialmente aceptada durante mucho tiempo porque era la lumbrerita y era la que tenía que estar echándonos de cabeza a las que hablaban o a las que no estaban haciendo la tarea. Y eso le costó poder ser amigas. Nosotros nos hicimos amigas después que salimos de la escuela, o sea, ya de adultas, que entendimos que, pues bueno, pues era su chamba, ¿no? Pero de niño es una carga emocional muy es tremenda. una carga muy tremenda. Y fíjate en esto, ¿cuánto podríamos decir que esa niña no era inteligente porque no tenía amigos? No, teníamos que decir que era muy inteligente porque sacaba ahora se dice la nerd, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, era la inteligencia. Pero ¿y entonces la inteligencia emocional? ¿Qué tanto nos cuesta los grandes líderes? Entonces quiero compartir también con ustedes esta frase, compañeros. Fíjense, yo quiero empezar esta charla, creo que fue la intro. Quiero empezar esta charla retomando a Confucio. Confucio se le adjudica que dijo en alguna ocasión, fíjense, en tiempos muy remotos, que dijo, si yo fuera gobernante del mundo, lo primero que haría sería arreglar la definición de las palabras, porque de ellas depende la acción. Okay. Entonces, inteligente, ¿cómo lo hemos manejado? ¿Cómo lo hemos manejado? ¿Qué sabemos de la inteligencia? Sí, inteligencia es un constructo, un concepto, que muchos lo han investigado, pero que también hemos heredado esos mitos de los que quiero. Y que la tenemos casada con una excelente memoria. Ya, el que tiene buena memoria, automáticamente lo convertimos en el inteligente. En el inteligente. Y déjame te digo otra cosa. He trabajado con mis alumnos parte de estas temáticas y antes de iniciar los temas les pregunto, muchachos, para ustedes, ¿quién es una persona inteligente? ¿Y sabes cuál es la respuesta que ellos me dan? Maestra, pues los que saben matemáticas, los que siempre salieron con 10 en matemáticas. Yo era muy burro. Y les digo, ¿qué? Eso es algo que heredaron del contexto, ¿sí? ¿Verdad? Que es un constructo. Claro, es un constructo. Ahora, dime si miento. Los maestros por siempre nos hemos dedicado de primaria, de preescolar, a enseñar matemáticas y español. Las ciencias sociales, como quieran. La historia. La historia no, ya, no. Dime, las artes menos. No, pues el deporte, con que corran 3 vueltas a la cancha. Bueno, siempre y cuando no hables de los 7 que necesitamos para tener el equipo de voleibol y poder participar en los intercolegiales. Exactamente. Pero dándole mucho peso a las matemáticas ya, porque eso se suponía que era... A los datos duros. A los datos duros, la inteligencia. Entonces esto nos ha llevado a una serie de prejuicios. ¿De acuerdo? Entonces, si me permites, necesitamos evidenciar en esta mañana que tu público sepa qué tipos de prejuicios o de mitos para que no los crean. Vámonos contra ellos. Vámonos contra ellos. El primer mito, te voy a hablar. A ver. ¿Sí? La inteligencia, fíjate bien, mito. La inteligencia es una sola capacidad global. O sea, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Estamos de acuerdo? Una sola capacidad. Y que no se modifica a lo largo de tu vida. Naces inteligente con esa pequeña o mucha inteligencia y así te mueres. No te puedes desarrollar, no puedes. Exacto. Este mito queda fuera las condiciones contextuales donde tú dices, bueno, es que yo puedo desarrollar y ser más inteligente. No, ya naciste con esta inteligencia, no se puede desarrollar. Malo. Y ese mito
es del siglo XX pasado, de 1900. Sí. Y además es cómodo porque si me dicen que yo ya no puedo desarrollar, pues me quedo en mi mediocridad y me la llevo ahí a gustito. Me quedo en mi zona de confort. Y pues ya me dijeron que no era inteligente o que sí era inteligente y listo, estamos. Y entonces eso no se puede, porque estamos desconociendo la diversidad de los procesos humanos. ¿Sí me explico? Un ser humano no se desenvuelve solamente en matemáticas o memorizando datos. No todos somos buenos para lo mismo. Exacto. Pero somos buenos para algo. Pero todos somos buenos para algo. Es ahí donde va a entrar luego Howard Gardner en sus aportaciones, más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ese primer mito no es cierto. No existe una sola inteligencia. Existen muchas inteligencias. Ahora, una pregunta, ¿no, Angélica? Si yo no poseo una de esas inteligencias, ¿la puedo desarrollar? Obvio. Claro. Aquí se erige como figura central el mediador. ¿Quién es el mediador entre un niño que no tenga una inteligencia, por ejemplo, matemática, entre el maestro, su familia y el contenido de las matemáticas? Porque habrá alguna forma, explicando la diferencia, diferente, que el niño las entienda. Por supuesto. Así me hables de un niño con parálisis cerebral, es inteligente. Tiene capacidades diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número uno, público, no existe una sola inteligencia. Existen varias inteligencias. Y todas ellas desarrollables. Y todas ellas completamente desarrollables, dependiendo del contexto. Por eso es tan importante que los maestros, que los padres de familia, que la sociedad comprendamos bien esto, ¿sí? Y no andemos clasificando a nuestros estudiantes. Y la matemática es un ejemplo muy, muy bueno para poder entenderlo, porque, por ejemplo, las matemáticas, y ahí sí espero yo que las generaciones actuales de maestros lo hagan diferente, pero siempre las matemáticas nos las presentan como algo indigerible, algo complejísimo, algo solo para iluminados, solo para súper inteligentes, y nos quedamos con una mala sensación sobre la materia. Y entonces vamos a decir, yo siempre he sido malísimo para las matemáticas. Sí. Es que yo nunca le he entendido a las matemáticas, cuando todo el universo es matemática. Dios escribió el mundo, dice por ahí, con un lenguaje matemático. Todo el universo, todo es matemática. Y depende de cómo abordemos por nuestro primer contacto con la matemática, el cómo nos sintamos sobre ella. Pero ahora debemos entender que no es solamente el primer contacto. Pudimos tener una mala relación con ella durante años, trabajar sobre ese tipo de inteligencia, retomarla desde otra perspectiva y volvernos unos enamorados de la matemática. Obvio. O de la historia, o de la química, o de la física, o de cualquier materia. Pero la matemática es... Sí, por ser... como el coco de todo mundo, ¿no? Exactamente. Yo he tenido alumnos que les pregunto, ¿por qué esta carrera, muchachos? Maestra, la verdad es que busqué una que no tuviera matemáticas. Eso es muy clásico. Hay una cara de que pone cara de que... Pero esto, ahora sí que voy a un dicho muy de pueblo, esto no tiene culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. ¿Sí me explico? Sí, porque ese primer acercamiento del niño con la matemática, que lo tiene de manera espontánea, pero conforme va avanzando se le va formalizando de una manera totalmente compleja. Y entonces los métodos, la didáctica, la pedagogía, no ayudan. ¿Y qué hacemos? El joven de secundaria, grabarse la fórmula general de las ecuaciones. Esa de la misma forma memorística, mecánica. De que los niños se aprenden las tablas de multiplicar, que no las entienden. Y que si quieren saber cuánto es 5 por 8, tienen que empezar 5 por 1, 5 por 1. Y con esa tararera. 2 por 1, sí. 2. Y si no llegas al 8, entonces no vas a saber cuánto es 5 por 8. Exactamente, porque nunca comprendiste que la tabla de multiplicar es una suma abreviada, que te puede abreviar tiempo
pero nunca te pusieron los medios para comprender. Ok, entonces no hay una sola inteligencia No. y todas las inteligencias son aprendibles y desarrollables. Efectivamente, Ok. depende de las coordenadas de contexto, de espacio y tiempo. ¿Estamos bien? Ok. Y los sujetos con los que se desarrolla la persona con la que estamos trabajando. El entorno también. El entorno social. ¿Estamos? Vamos a la segunda, que es muy inteligente, muy interesante. El segundo mito. Fíjense bien, ¿eh? Existen pruebas para evaluar procesos complejos en tiempos breves. Es decir, antes te aplicaban un test de inteligencia, ¿sí? Y les voy a contar una pequeña historia. ¿Dónde nacen los test de inteligencia? Nacen en Europa, en el siglo XX. Fíjense bien, Alfredo Binet era un psicólogo que tenía a su cargo varios psicólogos. Y a Alfredo Binet le piden, creo que era alemán, le piden que haga un instrumento, una prueba psicométrica, que te mida, ¿sí? El CI, es decir, el cociente intelectual, para predecir qué niños iban a ser burros al entrar a la escuela y qué niños iban a ser inteligentes. Perdemos tiempos ahí, nos claro, ahorramos. Y el gobierno dijo, yo no voy a invertirle a los que no, los mando al campo, los mando a las fábricas, los mando, ¿sí? Y me quedo con la base de los inteligentes para que el que Estado... en ese momento debió haber sido una idea muy brillante. No. Tanto que Estados Unidos se la compró. Tanto que todavía nos encontramos, y eso me da mucha risa, 10,000 millones de páginas en Facebook y en Internet que si contestas 17 de estas preguntas es que tienes... Tu cociente intelectual es muy alto. Tu cociente intelectual... No es cierto. Mito. No existe cosa tal como el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual sí existe. Pero el cociente no. Es el mismo. El cociente intelectual y el coeficiente intelectual. Digamos que es la forma en que se dice. Pero entonces, ¿dónde está el mito? Sí existe. No. Existe tu capacidad de inteligencia. ¿Sí? Que se ha venido manejando como o sea, ¿cómo le voy a decir yo? El CI. El CI. En inglés. Fíjense bien. Aquí les tengo una charla. Y se las voy a leer. Dice, ¿certificaría usted a su esposo como un buen esposo, aunque haya vivido por décadas con él? ¿Certificaría a su esposo? Híjola, pues la verdad, si me ponen a mí esa, yo digo, bueno, pues a veces sí y a veces no. O sea, lo certifico, pero usted paga el divorcio. Pues sí, o sea, ¿cómo le hago? Porque de que me divorcias. ¿Cómo le hago para certificarlo? Y entonces la pregunta interesante es, entonces, ¿por qué certifica usted a un chico que acaba de conocer hace 2 horas que está haciendo un instrumento de medición de inteligencia? ¿Por qué lo puede certificar? ¿Y por qué le puede decir, sabes qué, Juanito, no eres inteligente? Mira, aquí está tu test. Entonces, no. Pues etiquetas a esa persona y esa persona ya se va a ir toda la vida sintiendo que no es lo suficientemente inteligente. Claro, porque ya se lo dijeron y su cerebro ya lo internalizó. O sea, ya lo aprendió con H. Ya lo hizo suyo, yo no soy inteligente. Ya estás. Entonces, no es cierto. ¿Por qué intentar predecir el futuro de un niño, de un joven a través de una prueba? ¿Sí? Y bueno, mito. Ya está, porque hay muchas formas de ser inteligente en esta vida. Vámonos con el siguiente mito. Mito 3. La inteligencia se hereda. O sea, hasta me río yo, porque digo, si mi papá es ingeniero y mi mamá tiene doctorado en no sé qué. Porque tengo que llegar a ese nivel. O sea, qué presión. Qué bendecido soy y qué presión a la vez. O sea, porque yo tengo que ser inteligente porque mis papás.
O si soy muy inteligente y mis papás no tanto, necesito autolimitarme porque Sí, no no puedo. pertenezco a ese No, estrato. exacto. O los borro de mi lista y me voy con la gente inteligente de allá. Ok. Sí, ese es un mito, muchachos. La inteligencia no es genética. No se hereda. O sea, es decir, vamos a suponer que si la señora de la esquina no sabe leer y escribir y trabaja limpiando casas y su hijo Juanito va a la escuela, fíjate bien. No puede ser astronauta. No, pues claro que no. Es más, te voy a decir, ni la maestra le pone atención suficiente. Sí. Ni la maestra. Hay algo que se llama currículum oculto. ¿Sí? Donde hay cosas que no se dicen, pero que se están en el aire y que se saben. Sí. ¡Ay! Hasta los nombres que les ponen a los hijos. ¡Ay, Michelle! ¡Ay, tú eres muy inteligente, tu papá es médico! Y el otro Juanito, bueno, pues el hijo de la vecina, ¿verdad? Y le pusieron Juanito por no sé quién. ¿De acuerdo? Y entonces le damos más interés a este que a este pobre. Sí. Pero yo les pregunto. Incluso hasta por apellidos. Pues claro, si se apellida López, sí. ¿Qué más da? Sí, pero sí. Rubalcaba y de la Vega y de los Corcuera y los Limantur. Exacto. Sí. Entonces es un mito. Es un mito. La inteligencia se desarrolla. Se desarrolla. Nacemos, sí, con una carga. Con una carga, o sea, nadie nace todo. ¿Sí? No, y además puedes nacer en un entorno donde tu alimentación sea deficiente y por lo tanto, pues tu cerebro no se desarrolle a la misma velocidad que los de los otros niños, o un entorno que económicamente te obligue a que tengas que acompañar a tu mamá a trabajar y que no tengas el tiempo para eso. O sea, sí hay, tarea, pero son factores. Exactamente. No porque ya por genética. Es como los hijos de los grandes cantantes que quieren cantar. Pues no necesariamente tienes que salir con la voz de tu padre. Sí, o sea, no resulta. Entonces esa fórmula no es así. Ok. No es así. Si no, entonces nomás les pongo un pequeñito ejemplo. Y Benito Juárez. Leyes de reforma. O sea, si era un indio. Sí, se debió haber quedado cuidando ovejitas. ¿Verdad? O sea, que pues qué. Sí. Bueno. Aprendiendo a tocar flauta en Guelatao. En Guelatao y allá en Oaxaca que se quedara. Pero no, esa no es así. Ok, estamos bien. Y lo siguiente, sus hijos pues tampoco fueron no se sabe qué fueron de sus hijos. No fueron muy brillantes que digamos. No lo fueron, entonces yo no tengo el compromiso, si mis padres son brillantes, de ser yo brillante, porque a lo mejor por ser brillantes ellos no me han dado el tiempo, las condiciones. O puedo ser brillante en otros campos diferentes. Por supuesto, pero fíjate que aquí corren muchas cuestiones. Por ejemplo, el padre que es médico a fuerza quiere que el hijo sea médico. 16 generaciones de doctores no respalda. Y si yo quiero tocar en una taberna, es que no eres inteligente. O quiero hacer cine. O cualquier otra cosa que es arte. Sí. ¿Sí estamos bien? Bueno, mito. Ok. Vamos por el cuarto mito. Les traigo 5 de los más importantes. Fíjate, este es bien interesante. Se supone, en el mito, que existe una correlación totalmente entrañable entre el cociente intelectual y el rendimiento académico, que ya lo estamos tocando. O sea, que si tú traes que ya te hicieron tu pruebita del test de inteligencia, tú vas a tener un rendimiento académico súper. Mito. ¿Sí estamos bien? Entonces, no necesariamente las personas que tienen un alto coeficiente intelectual son los de los 10, son los del cuadro de honor, los que van a las olimpiadas del conocimiento. De la academia. No. Fíjate bien en esta parte. Investigaciones han permitido concluir que no hay una relación biunívoca entre el cociente intelectual, si te lo miden,
y tu rendimiento académico. Hay factores que influyen mucho más en que tú seas una buena estudiante. Te voy a decir cuáles. La primera, la autonomía. Que tú sepas aprender a aprender. Que no necesiten que te estén enseñando lo que llamamos nosotros metacognición. ¿Sí? Aprender a aprender. ¿De acuerdo? O sea, que tú investigues, que tú esto, que tú lo otro. Curiosidad por la vida. Que preguntes, que vayas y... ¿Sí? Sí. Ok, otra. Tu motivación para aprender. Eso es fundamental. Si el alumno no está motivado, no va a aprender. Y hay dos tipos de motivaciones. La motivación intrínseca, esa que nace de mí por aprender, y la motivación extrínseca, esa que me brindan los externos hacia mí. Quiere decir que si yo tengo un contexto donde me motivan, donde la clase me la hace muy padre, donde mi mamá, híjola, mi hijo, qué bien vas, ándale, mira, que ese es fundamental. Nadie aprende si no lo goza. Ajá. Porque muchos niños sufren ir a la escuela. Sufren. Hay una doctora que a mí me gusta mucho, he visto algunos videos de ella, se llama Patricia Ganem, que dice, el aprendizaje pasa por la felicidad. Porque el aprendizaje que pasa por el dolor es igual a no rendimiento académico. Sí. Aprenderás en el momento para presentar el examen y claro. la información. Claro, porque si me van a pasar al frente a preguntarme las tablas de multiplicar el maestro y no me las voy a saber, se me van a burlar los otros niños de mí. Y eso es sufrir el aprendizaje. Entonces es mito. Hay un dicho también que reza, que dice, ¿de qué vale la inteligencia en una voluntad inerte? Okay. O sea, puedo ser muy inteligente, pero no tengo voluntad. No me interesa. No me interesa. No hago nada. Pero aquel que no está, que hasta dicen, qué desperdicio de muchacho tan inteligente que es y está ahí nomás. Pero aquel al que le llaman burro, al que le llaman tonto, pero si está pique y pique piedra, pues puede desarrollar todas sus habilidades y puede lograr lo que el otro no logró. Si estamos bien, entonces es mentira. Es mentira. Y esto nos lleva mucho a la idea de que también el que sale con mejores calificaciones es el mejor profesionista, como lo marcabas. O el más feliz. O el más feliz. Efectivamente. ¿Cuántas cosas no hay detrás de estos? Y que hemos vivido con ellas pensando y creyendo que son ciertas y que han marcado a lo mejor nuestra vida y la de nuestras personas cercanas, o que hemos hecho que se marque la vida de otras personas al enfatizar ese tipo de cosas. Y mira qué difícil y qué cruel, porque un padre, yo me imagino que un padre no es cruel porque quiera hacerlo, sino porque cree que es el mejor camino. Pero no si eres como tu hermano que saca tan buenas calificaciones. ¡Ufala! Si tenemos esas cuestiones, es que apúrate, es que mira, tu hermano a la primera. ¿Cuántas cosas hemos hecho que han dañado? Por eso te decía lo de nuestros cadáveres. No huelen ni caminan. ¿Sí? Bueno, vámonos con al el quinto. number 5. Yes. El último, ¿sí? En este sentido, y en sentido estricto, nacen niños mucho más inteligentes que otros. Eso dice la sociedad. Es que su mamá sí tomaba ácido fólico. Ya sé. Si nace inteligente, no nace inteligente. Mito. Fíjense, la inteligencia depende esencialmente de la interacción del niño con sus mediadores de la cultura. Así de fácil. ¿Sí? Y voy a traer a colación otro autor que es sociólogo, que se llama Bourdieu, y que él dice que a la escuela
que a la escuela no todos los niños llegan con el mismo capital cultural y eso hace la diferencia. Ajá. ¿Sí? Sí, estamos hablando que niños, mira, a mí me pasó hace meses en la Feria del Libro. Puso el Congreso de la Unión, tiene una editorial, publica libros. Sí. Y no solamente libros que tienen que ver con la tarea legislativa, sino que compran los derechos de algunas novelas y publican y regalan los libros. Sí. Entonces trajeron un stand y estaban regalando un libro por persona. Si ibas todos los días te podían regalar un libro. Entonces estuve ahí un ratito platicando con ellos y llegó un grupo de estudiantes secundaria, segundo, tercero, secundaria. O sea, no eran niñitos, ya eran jovencitos. Sí. Y clásico, la maestra los llevaba todos con las manos detrás para que no tocaran, para que no hicieran algún después. Ajá. Entonces, ya de entrada estás mistificando un libro, o sea, no lo puedes tocar, es algo así, sagrado. Ya desde ahí empezamos con problemas. Entonces llegan y empiezan, y se ponen en el stand todos ellos bolitas, pero con las manitas atrás, ¿verdad? Todos con las manitas atrás. Y luego les digo, ¿quieren un libro? Y luego todos, no tenemos dinero. Es que no te... Volvemos, segundo problema. Le estás enseñando a los niños que si no tienes dinero no tienes acceso a la cultura. Tú no eres, candidato. Exacto. Digo, no, le digo, se los van a regalar. Y luego todos, de veras, pero una cara así de emoción. Entonces ya entra el encargado del stand y les dice que sí. Por su edad les recomienda algunos textos. Cosa curiosa, la mayoría escogieron historias de violencia, historias de... Bueno, escogen sus libros. Ahí está el contexto. Y luego había libros de la cuestión legislativa, que eran unos mamotretos de este tamaño, ¿no? Entonces les dice, si quieren otros, de estos les puedo dar otro. Entonces un grupito ya fue los que tomaron ese otro extra, ¿no? Y se quedan platicando. Y a mí me partió el alma, porque los abrazaban a los libros con un amor, porque era la primera vez en su vida que poseían un libro. O sea, ellos, sus contactos con los libros eran prestados, los de la biblioteca, los de la tarea, quizá los libros de texto, pero el poseer un libro y decir, este es mío, y luego estaban poniéndose de acuerdo para prestárselos, pero les iban a poner su nombre, era una emoción que a mí me dio mucho gusto, claro, pero me partió el alma pensar que niños de 13 años, 12, 13 años, nunca han sido dueños de un libro. Y eso lo voy a cambiar a una frase metafórica. Nunca han sido dueños de su voz. Exacto. De su voz, porque han sido los oprimidos. Cuando, por otro lado, hay niños chiquititos, que yo también conozco, que desde muy bebés acompañan a sus padres a las librerías, que les compran esos libros de plástico, esos libros que suenan, que brillan, y que te hacen que te enamores de la lectura. ¡Claro! Y ahí es la gran diferencia de que tenemos unas generaciones de personas que no leen porque no disfrutan leer. Efectivamente. Y en las universidades lo vivimos. Yo aquí lo vivo y cada que empiezo un curso les digo, muchachos, ¿cómo vamos a estar preparados para abordar este curso? Número 1, el primero, el hábito a la lectura. Porque si no leen, pues, ¿cómo vamos a hacer la clase? Pero nada más es el hábito, es el disfrute de la lectura. Efectivamente. Porque hay quien lo lee como si fuera un castigo. Y luego, exacto, y les digo, ya hay que leer con gusto, porque esto es lo que me voy a formar, o sea, lo que voy a hacer en la vida. Pero fíjate entonces, volviendo a ese punto, tú me das la razón de este sociólogo que dice, no todos los niños entran con el mismo capital cultural. No es lo mismo que yo haya vivido dentro de mi primera infancia, en un ambiente alfabetizador, aprendía las letras desde los 2 años, que un niño que viva en una colonia vulnerable donde a lo mejor lo más que hay es el peso.
o esos periódicos amarillos. Sí, efectivamente. Entonces, no es que los niños nazcan unos más inteligentes que otros, es que tenemos diferencias. Diferencias que nos remiten al contexto. ¿De acuerdo? Y el contexto, sí me atrevo a decir, es un factor prácticamente determinante en este sentido. Pero también, aunque es determinante, cuando el niño crece y tiene control sobre su propia vida como adolescente o cuando puede modificarlo. Claro que porque sí. Porque tampoco es un lastre que, en mi casa no me enseñaron a disfrutar de la lectura, entonces ya nunca voy a leer. Pues de eso estamos hablando. Por eso estamos quitando... Es una posición cómoda. Ajá, claro. Estamos quitándole el velo a ese concepto de inteligencia restringido con el que hemos vivido y hemos educado. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para que nuestros jóvenes no sientan que su historia determina su futuro. O sea, que ellos son capaces de la transformación. Por eso nos interesa hacerlos críticos. Y cuando tú haces una persona crítica, está desarrollando sus capacidades intelectuales. Críticos, porque analíticos. No nada más es abrir la cabeza y dejar que nos metan cosas, es también tener la habilidad de determinar cuál me sirve, cuál no, cuál creo, cuál no, cuál es cierta, cuál no. En este sentido, efectivamente, eso se trata de ser crítico y no nada más eso. Es porque yo le digo a los muchachos, hay que ser críticos, no criticones. Ese cualquiera y la señora de la esquina lo puede ser. Sí. Crítico, porque el que es crítico dice, esta información me sirve, esta no, con este voy por mi camino, pero además propongo. Y ese sí es inteligente. El que llega a proponer, el propositivo, el que es creativo, ahí viene más adelante. Más adelante nos dice justamente lo que es, que la inteligencia tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad no solo eso de ponerle florecitas al cuaderno y cosas de eso, sino creativo viene de crear. Y cuando yo creo, entonces estoy potencializando mi inteligencia. Las neuronas y esos contactos que hacen la sinopsis, las neuronas, muchachos, me sirven cada vez, yo las alimento más. Es como ir al gimnasio. Sí. Entre más ejercicio hago, mejor me pongo. Sí, las neuronas están ahí. Todos nacemos con un ilimitado, porque son un chorro de neuronas las que tenemos ahí. Muchas de ellas se mueren sin estrenar. Exacto. Es nuestra responsabilidad crear esos... La neurona tiene como unas patitas, por decirlo así. Esas patitas están ahí, quietas, moviéndose. Ya depende de cómo las alimentemos y qué hagamos con ellas, para que empiecen esas patitas, es una manera muy básica de explicarlo, ¿no? Pero empiezan a tocarse con otras patitas, y cuando se conectan, empieza a producirse la magia. Porque una vez se toque una, se multiplica. Y entonces empezamos a hacer redes, y empiezan a funcionar otros pedacitos del cerebro que estaban ahí durmiendo la paz de los, de los ignorantes. Hibernando. Sí. Y esto es justamente que tienes muchas inteligencias acá. A eso vamos. Ya rompimos mitos, ahora vamos a hablar de verdad. Pero ya nada más déjame, te voy a decir una cosita. Alberto Einstein. ¿Sí? Todos sabemos quién fue Alberto Einstein. Es más, su cerebro ha sido el más estudiado. Y por la inteligencia, ¿sí? Que tenía. Bueno, déjenme les digo, que aprendió a leer a los 9 años. ¿Y nunca aprendió a peinarse? Y no, pues claro, nunca, porque no le importaba. Ok, a los 9 años. Y se vestía siempre igual para no perder el tiempo en escoger ropa. Efectivamente, pues era un genio. Ok, y sus maestros emitían juicios escolares como que era lento,
desconcentrado, incapaz y hasta idiota, le dije. Porque en aquellos tiempos idiota no era lo que ahora usamos para ofender. Idiota era alguien tarado. Un nivel de deficiencia intelectual. Sí, Ajá. efectivamente. Y mira lo que fue. Entonces, hay una anécdota que no sé si sea cierta, que un día un maestro le manda una nota a su mamá diciéndole, mejor sácalo de la escuela, ¿por qué le gasta? Es el que inventó la luz. Se me va el nombre. Sí, y es cierto. Y que cuando le lleva la nota a la mamá, el niño le dice, el niño no sabía leer. No. Dice, oye mamá, ¿qué dice la nota? No, que eres bien listo, que qué bárbaro, que están impresionados con tu inteligencia y que le eches ganas. No, y le contestó a la mamá, y que como tus maestros no te pueden dar clases por lo inteligente que eres, que yo soy la que te voy a dar clases. Entonces, fíjate, el poder de las palabras. Volvemos al ejemplo contrario del maestro que dice, tú siéntate, tú no, ay, ¿para qué levantas la mano? O así. Ajá, no, el poder de las palabras. Uh-huh. Y mira quién fue. Bueno, correcto. Vámonos pues con Howard Gardner, ¿sí? Okay. ¿Quién es ese mono? A ver, cuéntanos, ¿quién es ese mono? Es un psicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, que no se conformó con la explicación que tenían acerca de las inteligencias, ¿de acuerdo? Y que profesor de psicología y neurología en la Universidad de Harvard. Tú sabes que ya cuando nombramos otro mito, ¿verdad? La Universidad de Harvard. Como si pues ya sí, con eso... Okay. Tú eres plus ultra. Uh-huh. Entonces ahí trabajó y trabaja en Boston. Yo no tengo todavía datos que haya muerto, ya es grande, pero él reconoció que el hombre tiene otras capacidades que tenían el mismo valor a lo que tradicionalmente se le había concedido como inteligencia a lo matemático y a lo verbal, que había otras capacidades. Clásica, por llamarle así. Vamos a llamarle clásica. Efectivamente, este hombre dijo, no, paremos este carrito. Y bueno, la inteligencia, ahora sí, para Gardner, fíjense, él dijo, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas. Y díganme si la vida no está llena de problemas. Yo no hablo de problemas. Ay, de los adultos nomás. La hambruna del mundo y los hoyos de ozono. El niño pequeño que va al jardín de niños tiene sus propios problemas. ¿Estás de acuerdo? Y muchas veces los minimizamos porque decimos, eso no son problemas. Pero a él sí. Ok, es la capacidad para resolver problemas en su entorno social y cultural. ¿Ya está? La inteligencia, también decía Howard Gardner, está localizada en el cerebro, interconectadas, estas inteligencias, unas con otras, pero que efectivamente sí traemos más desarrolladas al momento de unas que otras. Okay. O sea, yo que puedo... tus habilidades natas, llamémosle así. Okay. Yo tengo cierta inclinación a la música. ¿Estamos bien? Sí. Ok, y él hizo, esto impactó mucho en educación. Bueno, se supone que nos tiene que impactar en la educación. Tenemos que reconsiderar eso para entender que todos nuestros niños son inteligentes de alguna manera. Ok, entonces, dijo, todos somos inteligentes. Todos tenemos todas las inteligencias, unas más desarrolladas, otras menos. Depende del contexto, si las desarrollamos. ¿Estamos bien? Bueno, las inteligencias son 8 para este señor. La primera es algo que la gente no le llama la atención y cuán interesante e importante es la inteligencia musical. ¿Sí? ¿Quiénes son la inteligencia musical? Son las funciones que están vinculadas con la interpretación, la composición de música. Oye, por ejemplo, un Beethoven, que luego se ha descubierto que la madre embarazada le ponga los audífonos al producto porque los tiempos de la música de Beethoven es el latido del corazón del niño y esa estimulación temprana
Y bueno, o sea, la música es el lenguaje universal del mundo. Entonces, ahí se es inteligente. Pero la gente no lo tomamos como inteligencia. ¿Quiénes son inteligentes? Pues los que tocan instrumentos, los que leen las partituras, los que componen piezas, etcétera. Sí, que hay personas que los famosos de los grupos musicales veracruzanos que están tocando y sobre la marcha están inventándose la letra de las personas que están ahí enfrente. Claro. Esa gente que con escuchar una melodía ya la tiene para poderla escribir. Es más, te voy a decir, hay gente que estudia con música. Sí. Porque eso de alguna manera influye en su capacidad de estudio. O vete a cosas más básicas. Hay personas que no pueden hacer su trabajo silencio, que necesitan escuchar música para que su cerebro esté trabajando sobre la música en lo que hacen cualquier otra actividad. Y dime si no estás desarrollando capacidad. Bueno, pues hay una inteligencia musical, pero solo las grandes escuelas pues les dan música o solamente los apoderados llevan a sus hijos al violín. Al piano. Al piano. Las niñas al piano. Ajá, efectivamente. ¿Ya está? Bueno, ahora bien, todos tenemos esa capacidad. El chiste es desarrollarla. Hay una inteligencia que es muy importante, pues todos lo son. Es la interpersonal, lo que le llamamos luego la inteligencia para desarrollarme con los demás. Lo de tu compañerita. O sea, ella estaba por el pedestal en el que la pusieron. Le limitaron a desarrollar esa capacidad. La limitaron a desarrollar su inteligencia social. ¿De acuerdo? Y esta es sumamente importante. Porque los grandes puestos, o sea, los chinos, los japoneses, ¿qué hacen? Te dan cursos a los líderes de las empresas para que tengas buena relación con tus... Porque ya Elton Mayo, en las empresas, en los estudios de empresas, decía que el humanismo, si tú tienes un trabajador en una empresa contento, te va a producir más. ¿Sí? Pues ¿cómo lo tienes contento? Pues siendo un buen líder, siendo... Ese es el clásico del niño que de repente llega a un salón y en 15 minutos ya tiene organizado a todo el mundo, ya se sabe el nombre de todos los compañeritos. Y todos los niños quieren ser sus amigos. Cuando sea grande va a ser el más exitoso porque tiene contactos con todo el mundo y se lleva bien con todos. Pues fíjate hasta dónde, ¿sí? Porque yo puedo tener mucha inteligencia matemática y ser una gran ingeniero. Encerrada en una habitación. Pero encerrada en una habitación, pues no desarrollo. Ok, la siguiente, la inteligencia espacial. Fíjate, esta inteligencia es la capacidad de poder observar al mundo y a los objetos desde diferentes perspectivas. No solo ubicarme, esta es la calle fulanita, no, sino se trata de tener representaciones mentales. Un arquitecto, un fotógrafo, un diseñador de interiores, un publicista, un pintor, un escenarista. Oye, yo digo, Picasso, lo tienen como un genio, ¿no? En sus pinturas. ¿Cuánto valen sus pinturas? Digo, yo no me lo imagino desarrollando la fórmula matemática espacial. No. Y por eso le íbamos a decir que Picasso no era inteligente. Pero aunque no tenía esa capacidad, desarrolló el conformar la realidad de una manera visual, estéticamente diferente. Y plasmada. Sus emociones plasmadas. Entonces, esa es la inteligencia espacial. Oye, ¿cuántas veces? Un escultor. Claro. Ahora, ¿cómo se llaman los que hacen el plano de las calles y el ingeniero qué? Topográfico. Esta es la inteligencia. Perdón que lo diga, pero ¿cuántas veces nos hemos quejado de lo que hicieron en las grandes avenidas bonitas de Ciudad Juárez? Ayer justamente estábamos viendo una vuelta, los que vivan en Juárez,
Veníamos por Paseo de la Victoria, Paseo Triunfo de la República. Triunfo. Y pasando la avenida Vicente Guerrero, hay que pasar la avenida para dar vuelta y poder retomar. O sea, no puede uno dar vuelta sobre la avenida. Tiene uno que pasarse ahora con el desorden que hicieron con el... Yo estaba esperando el semáforo y le comento a mi mamá que venía conmigo, digo, ¿por qué pusieron la vuelta aquí? 30 metros adelante hay una avenida. ¿Por qué no pusieron la vuelta? Si ya no era sobre la Vicente, sobre la de las Industrias, para que quien pueda tomar la avenida de las Industrias o dar la vuelta en U. O sea, si yo quiero ir a la de las Industrias, me tengo que pasar otro montón de metros para poder dar vuelta, cuando era una cuestión nada más de mover 30 metros y quitar el parador y construirlo antes o después, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que dicen, ¿y a quién se le ocurrió poner este semáforo aquí? ¿Por qué no lo ponen allá? Casi me río, porque más puede saber uno, ¿sí?, que el que hizo esa barbaridad. Entonces, bueno, fíjate, la inteligencia, qué tan importante es la espacial. Dependemos muchos de lo que hagan. Ok. Bueno, está la inteligencia verbal, que esta es también muy importante. Los que saben tirar rollo. Pero los que saben tirar rollo te convencen, ¿sí? Es la habilidad de comunicación oral. Fíjate, nuestros alumnos no la desarrollan. Yo tengo alumnos que batallamos para que hagan un ensayo, para que se presenten frente a público. Que se paren al frente. Exactamente, cosas que tiene que hacer un licenciado en intervención, un pedagogo que formamos aquí, los maestros que estudian maestrías. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de inteligencia verbal pues lo tienen mucho los políticos, los escritores, los grandes poetas. ¿Qué haríamos sin, por ejemplo, sin 100 años de soledad? Sí, sin las poesías. ¿De acuerdo? Los periodistas, los oradores, los traductores. Pues es una inteligencia muy importante también. Hay que desarrollarla. Vámonos. La lógico-matemática, casi ni te la quiero presentar porque esa, pues la tenemos de FAO, ¿verdad? Es la más semejante a lo que consideramos clásicamente llamar inteligencia. Es inteligente, ¿verdad? Esto, los economistas, los ingenieros, los matemáticos, etcétera, los programadores de las computadoras, en fin. La inteligencia naturista, esta es también, fíjate, yo digo, esta inteligencia ni la hemos tomado bien en cuenta, pero ¿cómo vivimos con el calentamiento global? Necesitamos gente que se interese por eso, que tome medidas sobre estas cosas que nos suceden actualmente. ¿Por qué estos fríos tan fríos y estos calores tan calorosos? Son consecuencia de lo que hemos hecho con el mundo. ¿De acuerdo? No es nada más que me guste el perrito, que me guste poner plantitas en mi casa. Se trata de las grandes cosas que podemos hacer. Y que las escuelas, pues bueno, ya está. La inteligencia intrapersonal, pues esa es saberse conocer a uno mismo. Esa es la más compleja, ¿no? Cañonas, como luego dicen. Sí. Porque nos faculta para entendernos y comprendernos y saber hasta dónde podemos y cómo conducirnos en la vida. Esta inteligencia. Los que son muy ricos se van a retiros allá a Tombuctú y no sé dónde para encontrar su yo y todo eso. Bueno, los que somos pobres proletariados, ¿verdad? Pues, bueno, hay que tomarla en cuenta para conocernos. Es muy importante. ¿Cuántas veces la autorregulación? Tenemos niños y tenemos jóvenes que no se saben autorregular. Sí. Y esto es parte de la inteligencia. Y más ahora con tanta conexión tecnológica, estamos deshumanizándonos, despersonalizándonos. Y entonces, al no desarrollar este tipo de inteligencia,
ahora sí que nos volvemos another brick in the wall, como dice la canción, una parte más de miles ahí. Un ladrillo más, efectivamente. Y bueno, tenemos también la inteligencia sinestésica, que es la del movimiento. Fíjate. Deportistas. La destreza muscular gruesa y fina, los ballet, el del ballet, ¿sí? El arte, los deportistas, los cirujanos. Sí, es cierto, también tiene mucho que ver la Cuando precisión. abren, exacto. Fíjate, está interesante. ¿Y qué hacemos los papás? Ya no te muevas, ya no brinques, ya cállate, ya siéntate. Y ya estás dibujando otra vez. En las paredes. Sí. El problema es cuando hacen las paredes. El problema. Pero ya existe solución. Sí. Hay unos pliegos que pegas tú en la pared. Pintura que se borra. Que le pones a cierto nivel de la, pues no pones a la pared, donde le toca al niño, pones esa pintura y se puede lavar. Y tienes con crayola o con lo que sea. Terminas con un trapito, le limpias y ya está. Y ya está. Pues esa es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Te fijas? Todo el trabajo que tenemos para desarrollar sujetos inteligentes, verdaderamente integral, inteligentes. Ahora, ¿te queda todavía otra? ¿O ya son todas las? Son las 8 inteligencias. Estas 8 inteligencias, todos las tenemos. Lo ideal es que de alguna forma tomáramos conciencia y trabajáramos en las 8. Sí. Pero tenemos habilidades específicas en unas de ellas, que es lo que deberíamos de salirnos del cartabón de que todos son inteligentes y se aprendieron rápido la tabla y cómo conjugar los verbos y en qué año fue Mesopotamia y lo que es cultura general de a fuerza en la escuela, que encontráramos cuál es el tipo de inteligencia de nuestros niños, porque pues somos los adultos los que primero vamos a identificar a los niños y después nuestra propia, para entonces facilitarnos la vida en desarrollarla, en encontrar una profesión que nos sea más amorosamente... Que abraces con mayor amor, claro. Y eso no se está usando no se ha implementado como una manera sistemática en las escuelas, ¿verdad? No se ha implementado a lo más que llegan en la secundaria y en las preparatorias, sobre todo en las preparatorias. Les hacen el test de... El psicométrico cuando van a la universidad. Vocacional. Ándale. Ajá, exactamente. Ay, tú eres bueno para esto. Ay, tú eres... Volvemos a las andadas. ¿Cómo en 2 horas que se sienta el chamaco, vas a ver... Ay, pues, pero es que también todos los tests son muy... Yo me acuerdo, mira, eso es algo que ahora los chicos ya no hacen. Tú les preguntas a los muchachos en en último año de preparatoria y no saben qué van a estudiar. No saben. Ya cuando tienen que hacer los trámites para entrar a la universidad y no saben. En otras generaciones, desde que estabas en la primaria, aunque no lo fueras a hacer, pero tú decías, yo quiero ser bombero, yo quiero ser veterinario. O sea, los niños chiquitos, de alguna forma ya teníamos una idea de qué nos gustaría hacer el resto de nuestras vidas, que ahora ya no, o sea, como que se los han dejado muy sueltos y deciden ya de último momento y a veces por eso también andan brincando en una carrera a otra o terminan una carrera que empezaron porque ya la empezaron y no es lo que les gustaba. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, yo tenía 2 opciones. Yo quería ser o químico o farmacobiólogo o quería ser periodista. O sea, eso yo ya lo tenía claro en una de mis opciones. Sí. Yo dejé de querer ser químico en la secundaria porque tenía una maestra de química que me caía muy mal. Ay, o sea, no era mala maestra, era mala persona. Entonces, mi rechazo hacia la persona me hizo así como que ponerle cierto límite a la materia y después ahora de adulto digo, pude haber estudiado medicina o la química, o sea, yo estaba muy hacia ese lado y esa sola percepción de esa persona desagradable me dice, no, a mí
las letras. Y me vine para las letras, ¿verdad? Pero esa responsabilidad que tienen a veces los adultos sobre decisiones en los niños. En mi caso no fue tan malo el caso. ¿Te supiste defender? Sí, o sea, si no estoy haciendo eso, estaría haciendo, no sé, alguna cirugía o alguna otra cosa. Pero no fue tan terrible. Pero sí hay a veces, cuando no tenemos el conocimiento y la capacidad de distinguir para qué son más buenos nuestros niños y niñas, de amargar vidas o de destruir proyectos de vida. Proyectos de vida. Mira, yo digo que las inteligencias van ligadas, ciertamente hay una inteligencia que tú detonas con mayor espontaneidad, y eso te va ligando en el transcurso de tu vida con tu vocación, con lo que quieres ser. Pero como acá ha habido huecos en esta parte del transcurso entre la familia, la escolarización, mis condiciones contextuales, hay huecos. Entonces llegas a una edad cronológica donde tienes que definir tu vida y pues por supuesto que no sabes. Además, recordemos que cuando estábamos en aquellos tiempos nosotros, no había esta información tan amplia a través de las redes, a través de que yo les digo a los muchachos, luego nos perdemos en el aparador. Sí. Porque hay me gusta, tanto para dónde correr. Es como cuando vas a buscar un vestido, no quiero el largo, no, mejor el corto, no, mejor. Sí. Antes tenías 3 vestidos, tenías que escoger 3. Y ya con eso pero por otro lado, nunca esta oferta académica había sido tan accesible y tan maravillosamente posible. Ahora hay carreras para todo. Y posibilidades de emigrar a estudiar a donde quiera. Yo recuerdo en algún momento cuando las primeras personas que yo conocí que tenían maestrías o doctorados, era algo así como, híjole, qué bárbaro, es que... Sí, qué inteligente. Sí, se esforzó tantísimo y tantas pruebas y exámenes para poder acceder a registrarse a una maestría o a un doctorado. Y ahora, pues la gente tiene 16 maestrías y 24 doctorados y tiene 30 años y sigue en la universidad y puedes ir porque tienes becas o porque vas a hacer un intercambio a Brasil o a X país de cualquier universo. Y esas posibilidades que son maravillosas también te limitan porque te empalagas, te engolosinas, no sabes para dónde correr. Claro, y luego yo recuerdo un doctor que me dio clase en el doctorado que decía, el poder corrompe. Luego te empiezas a colgar tantos títulos y te empiezas a sentir superior. Llámame doctora, por favor, no me digas por mi nombre, llámame doctora. Sí, yo para ti soy doctora. Ay, no, qué patético. Que tu función en este mundo es venir a servir, finalmente. Tu trabajo es venir feliz, claro, a ser por feliz lo que haces, y a servir. Porque dice Cabral, ¿no? Un desocupado es el que trabaja en lo que no le gusta. Sigue siendo un desocupado, ¿sí? Y es el más infeliz, trabajar en lo que no te gusta. ¿De acuerdo? Pero volvemos al punto. ¿Qué pasaron con esas inteligencias? Y déjame, te cuento algo así rapidito al público que se me vino a la cabeza. Hay un autor que se llama Pichon Riviere, que habla de la teoría de grupos y que dice que hay 2 obstáculos para aprender. Fíjate, te los voy a contar para que le pongas nombre a lo que te sucedió con la maestra de química. El obstáculo epistemológico. Epistemología quiere decir origen del conocimiento. Es decir, que yo para aprender matemáticas, por ejemplo, la fórmula, pues no puedo acceder a ella porque no aprendí las ecuaciones de primer grado. ¿Cómo me voy a ir con las ecuaciones de segundo? Ahí hay un obstáculo epistemológico. No tengo referencia atrás que me permita acceder al conocimiento nuevo. No tengo el conocimiento básico para poder acceder Exacto. a ese punto. No hay un conocimiento previo para acceder al otro.
Ese es un obstáculo epistemológico. Pero hay otro que es igualmente importante, el obstáculo epistemofílico. Filia viene de amor. Tú le tienes a tus padres un amor filial. ¿Ok? Entonces, este quiere decir la manera que te relacionas con el conocimiento. Okay. Si a ti el conocimiento te dieron reglazos, te pusieron en la esquina, te dijeron burro, entonces tienes una amarga experiencia con el conocimiento y eso te va a impedir emocionalmente que tú accedas a él. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, si a mí me dio un maestro, por ejemplo, en mi caso, fue un maestro de educación física. A mí no me gustó el deporte porque el que me dio educación física era un patán. Él se sentaba y a las muchachitas nos querían, en la normal básica, nos quería con short cortito y nos ponía a correr y correr. Yo me recuerdo que se me iba el aire tras las canchas. Pero dices, yo quiero ser maestra. ¿Mande? Y que si yo vine a ser maestra, ¿por qué tengo que correr? Pues sí, y para sacar un 10 en su materia, eran 10 saques de voleibol. Yo era pésima. Total que yo tenía que ir a ensayar al gimnasio del pueblo. Oye, esta era una experiencia patética con ese maestro. A mí no me gustó el deporte. Hasta que después tuve que recuperar, empezar a entender que no me gustaba porque no me gustó la forma en que me lo dieron. Y ya después, pues ya fui a un gimnasio, ya fui a esto. Me reconcilié. A reprogramar tus memorias. El chip. Ok. ¿De acuerdo? Sí, y entendí que se llamaba educación física, no deporte, que es muy diferente. Educación física te educa. ¿Estamos? Y entonces, otra vez, el obstáculo epistemofílico. ¿Cuántos no ponemos a los alumnos para que accedan a eso? Y entonces impacta en tu desarrollo de la igual inteligencia. También tienes excelentes maestros en algunas materias que te motivan y te instan a estudiar eso. Oye, yo he escuchado gente que decía, maestra, quise ser maestra. Gracias a usted quise ser maestra por usted, porque me gustó mucho. Sí, yo también, yo mi filia por las letras también es gracias a grandes maestros y maestras que amaban tanto lo que enseñaban dentro de las letras que yo me enamoré de las letras. ¿Te enamoras? No hay de otra. Pues sí. Oye, y entonces ya a manera de conclusión, no sé si ya nos pasamos, querido público, querida, si nos pasamos, pero bueno, déjame te doy una primera conclusión para cerrar esto. Un niño llega hasta donde la sociedad, el maestro y la escuela lo permitan. Hoy por hoy, la escuela sigue sin cumplir este papel. Nos falta. ¿Sí? Atención a eso. La siguiente conclusión que quiero compartirles. No es cierto que sea imposible innovar la escuela. Sí lo podemos innovar, pero necesitamos maestros que estén de acuerdo en sacar proyectos que favorezcan en nuestros niños las inteligencias. Comprometidos, exactamente. Pero los maestros somos prejuiciosos. Nadie se mete con mi cátedra. ¿Sí? Y dijo Einstein, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. ¿Sí? Ok, con eso cierro. Perfecto. Pues muy interesante, ¿no, Angélica? Muchas gracias porque no, al contrario. Es muy importante que sepamos este tipo de información para que en casa podamos conducir a buen término a nuestros niños. Que nosotros mismos la conozcamos para que podamos romper esas estructuras que han sido autolimitantes en muchas ocasiones. Y el decir, no, pues es que a mí yo cuando estaba niña me decían que nunca iba a ser nadie en la vida. Y entonces pues ya no fui nadie en la vida porque me lo dijeron, las profecías autocumplidas, ¿verdad? Entonces el conocer
que los límites solo los aceptamos nosotros mismos y también los podemos romper nosotros mismos. Por supuesto, esto depende del contexto. Muchísimas gracias. Al contrario, No, estamos a sus órdenes. Fue un placer verdaderamente esta charla y bueno, yo espero que algo se hayan llevado. Y que sean otras más después. Por supuesto, estamos aquí al pie del cañón y qué bueno que se reactivan estas sesiones. Esta participación de las especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional Tenemos Mucho que Decir. Muchas gracias y un gusto que Sergio Armendáriz, director de la misma, haya retomado el que nos acercamos. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir, gracias justamente a la Universidad Pedagógica Nacional que nos permite el uso de sus instalaciones para la transmisión de este programa. Búsquenos en todas las redes sociales como Tenemos Mucho que Decir, en YouTube estoy como Soy Verónica Palafox, y usted póngale en Google Tenemos Mucho que Decir o Verónica Palafox, ahí de que le aparecemos. Búsquenos en nuestra página www.y tenemosmuchoquedecir.com, dele seguir y en la página le mando una notificación cada vez que subimos un programa nuevo a nuestro canal de YouTube y nos va a encontrar por todos lados. Muchas gracias por su compañía y los veo en el próximo episodio. Hasta luego.